hoy en la mañana me mandó el licenciado Bartlett, ¿sí?, un planteamiento, a ver si tienes ahí el texto, acerca de eso. Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense, 2 ministros, ¿sí?, borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. ¿Es traición a la patria, presidente? No es abyección. Es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no exagerar, ¿no? Estas son acciones de traidorzuelos. O sea. Sí. Esa es la opinión del director de la Comisión Federal. Informa usted que el pasado miércoles 31 de enero a las 14 horas tuvo verificativo sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Pérez Dayán. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó, pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bartlett, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me preguntabas si se va. Para su conocimiento transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
Artículo 17. Las resoluciones de la sala se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes solo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Eso es lo que dice la propia ley orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviese mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a una o un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente e emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría. El presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso. Con lo acontecido queda en evidencia que el ministro presidente Pérez Dayán se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió el mandato de la ley para transferir su proyecto de sentencia a un ministro diferente. Está claro, pero es que el licenciado Bartlett pues, es abogado y está pensando que otro ministro va a resolver de otra manera. No, casi todos están confabulados. Si no se hubiese dado el cambio, pues Pemex estaría en ruinas, porque ese era el propósito, acabar con Pemex y acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que se garantice que va a existir la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Por eso tenemos garantizado el que no aumenten los precios de la luz. Si se quedan solo los particulares, pues entonces pasaría lo que sucedió en Europa con la crisis del gas por la guerra de Rusia con Ucrania. Los precios de la energía eléctrica se fueron a las nubes. Entonces, sí es importante que participe en el mercado la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje considerable. Estamos proponiendo 54% y 46% a las empresas particulares. Ni siquiera es lo que había antes de Salinas. Salinas es el que empieza con la privatización de la industria eléctrica, utilizando, nada más que entonces no eran tan estrictos ni estaban
no había un gobierno pues del pueblo. Entonces los ministros pues, apoyaban todo. Con una ley secundaria modificaron el principio constitucional de que solo la Comisión Federal de Electricidad podía dar el servicio de energía eléctrica. Y ahí empezaron a entregar las concesiones a particulares. Antes no se podía, era la Comisión Federal de Electricidad. Si hablamos del 56%, el Estado tiene posibilidad de intervenir para que no haya abusos